Hablaremos un poco sobre la entrevista en profundidad. ¿Qué es la entrevista? Podemos definir la entrevista como una serie de preguntas estructuradas que se le realizan a una persona. La entrevista a profundidad es una técnica de investigación cualitativa, también es llamada abierta, y es un encuentro cara a cara entre el investigador y el informante. ¿Quiénes intervienen dentro de la entrevista a profundidad? El investigador y el entrevistado. El papel del investigador es decidir el tema y organizar la entrevista. El papel del entrevistado es aportar elementos, expresa deseos, debe de ser clave, manifiesta sus vivencias y experiencias. La entrevista a profundidad es una técnica para obtener que un individuo transmita oralmente al entrevistador su definición personal de una situación. También sustituye a la observación directa. Esta observación puede ser individual o grupal. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo la entrevista en profundidad? La preparación, el desarrollo, el registro, fichas de la entrevista y la transcripción. ¿A qué se refiere la preparación? A la elección del lugar en la cual nosotros vamos a realizar la entrevista y a la cita con el contacto o la persona que será clave en nuestra investigación. El desarrollo, la preparación, que son los datos de la investigación, la fase inicial, que es el tema general o el tema rompehielo, la fase intermedia, que son los temas vinculados a la investigación, y la fase final, en la cual se recapitulan y logra que la investigación termine con bienestar. En el registro se realizan las grabaciones del audio, las anotaciones que se van a realizar durante toda entrevista y todo medio que nos pueda servir para luego tener información de lo que se trabajó. Las fichas de la entrevista son los datos de localización, datos contextuales y resúmenes de la entrevista que se realizó para luego poder recapitular todo el proceso que se realizó con la entrevista. La transcripción es el resumen, es la interpretación de la información proporcionada por el entrevistado. ¿Cuáles son los consejos para el entrevistador? Mirar al rostro al entrevistado, la naturalidad en posturas corporales de quien sigue con atención la conversación, usar tonos amables, no prepotentes, uso del arte del silencio, respetar los silencios sin violentar comentarios fuera de fondo. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta a la hora de investigar? Recordar que es una conversación, no un interrogatorio. Conversar de forma controlada, tener un interés por la persona que estamos entrevistando, ser amistosos y debe de existir la precisión y fidelidad en los datos. El proceso de sonsacamiento. El objetivo principal de este proceso es sonsacar al del entrevistador a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Sonsacar quiere decir que nosotros vamos a lograr, por medio del entrevistado, va a lograr que el entrevistador saque la información aunque él no la quiera decir. La entrevista en profundidad tiene elementos o dimensiones de la estrategia. La primera es la captación o la lanzadera. Los primeros compases de la entrevista se desarrollaron en forma de pregunta abierta. ¿Para qué nos sirvieron estas preguntas abiertas? Esto permitió que se diera una información más amplia y el entrevistador tuviera la oportunidad de poder dirigir su información a su conveniencia. La orientación adoptada del entrevistador puede ser fructífera o la táctica del pescador. La fructífera quiere decir que el entrevistador va a tener la conversación de forma normal. Y la táctica del pescador es dando cuerda y arrojar de nuevo la caña. La estrategia del proceso de captación es el lanzadero embudo que inicia de un tema y luego la pregunta abierta. El inicio de un tema quiere decir que se va a empezar por una pregunta abierta y conforme así se va a ir dando el proceso de la entrevista. Indagación o relanzamiento. Esta táctica consiste en poner en órbita al entrevistador. ¿Qué quiere decir esto? Es que ayuda al entrevistador a recorrer su camino hasta llegar al final. Los tipos de relanzamiento es el silencio, la cita selectiva, eco, resumen, desarrollo, estimulación y posposición.
Hablaremos del control. Elementos que deben ser sometidos a control por parte del entrevistador. Citas y datos descriptivos, inconsistencias y ambigüedades, idealizaciones y fugas, el desinterés y el cansancio, el sentido común. Análisis e informe de la entrevista a profundidad. Está el análisis e interpretación de los datos obtenidos en la entrevista. Análisis es el reverso de la entrevista. Aquí el entrevistador se pone como el entrevistado y empieza a analizar los datos que se obtuvo en la entrevista que se realizó. La reconstrucción personal. Aquí el entrevistador reconstruye toda la escena. Y la contextualización de la información. En esta parte el entrevistador deja en claro dónde se dio esta entrevista. La estructura y jerarquización. Aquí se da la reconstrucción del relato y la elaboración de un modelo y el mapa contiene los núcleos centrales y su jerarquía.